Rosa fue expulsada de su casa por ayudar a una anciana pobre, sin saber que ese gesto cambiaría su vida para siempre. Cuéntanos desde dónde nos ves. Deja tu me gusta y suscríbete para más historias. Rosa siempre había sido una mujer sencilla, de esas que encuentran belleza en las cosas pequeñas y fuerza en medio de la adversidad. Había trabajado toda su vida en una panadería del pueblo, donde cada mañana llegaba con su delantal limpio, el cabello recogido y una sonrisa que parecía encender el día. Fue allí donde conoció a don Ernesto, un hombre de porte elegante, mirada firme y voz grave, dueño de una empresa de materiales de construcción que por asuntos de trabajo visitaba a menudo el pueblo. Don Ernesto era viudo desde hacía varios años y había aprendido a vivir solo, aunque en el fondo su soledad pesaba más de lo que quería admitir. Rosa le recordaba algo que hacía mucho no sentía: paz. Con el tiempo, sus charlas se hicieron frecuentes, primero por casualidad y después por costumbre, hasta que una tarde, mientras el sol caía sobre las tejas del pueblo, Ernesto le dijo que quería compartir su vida con ella. Rosa, con el corazón temblando, aceptó. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados por algunos amigos y empleados de la empresa, y al día siguiente se mudaron a la gran casa que Ernesto poseía en la ciudad. Desde el primer momento en que cruzó la puerta de aquella mansión, Rosa sintió que no encajaba del todo. La casa era hermosa, sí, con jardines cuidados y retratos familiares colgados en las paredes, pero había algo en el aire, una sensación fría, distante, que no tardó en descubrir de dónde venía. Claudia, la hija de Ernesto, la recibió con una sonrisa educada pero vacía, de esas que esconden desprecio. Apenas intercambiaron unas palabras, pero Rosa sintió el filo de su mirada evaluándola de pies a cabeza. Claudia era joven, hermosa, acostumbrada al lujo y a tener la razón. Dijo que esperaba que su padre fuera feliz, aunque lo dijo con una entonación tan tensa que Rosa entendió que en realidad no lo estaba. Aún así, decidió no dar importancia a esa primera impresión. Pensó que con el tiempo Claudia comprendería que su intención no era reemplazar a nadie, sino ser parte de la familia. Los días siguientes fueron un intento constante de Rosa por acercarse a su nueva hija. Preparaba los platillos favoritos de Ernesto, ayudaba al personal de servicio, cuidaba que todo estuviera en orden, y siempre que veía a Claudia, intentaba conversar con ella, preguntarle cómo estaba o si necesitaba algo. Claudia respondía diciendo que no hacía falta que se preocupara, que todo estaba bajo control, y enseguida se marchaba con el teléfono en la mano y un gesto de indiferencia. Rosa lo atribuía al duelo, quizá a la nostalgia por su madre fallecida, y decidió ser paciente. Pero pronto comprendió que lo que Claudia sentía por ella no era tristeza, sino rechazo. Lo notaba en los pequeños detalles, el modo en que retiraba los platos que Rosa había dispuesto en la mesa, la manera en que corregía su tono de voz frente al personal o cuando fingía no escucharla. Una tarde, Rosa preparó un pastel de manzana, recordando que a Ernesto le encantaba, y quiso compartirlo con todos en el comedor principal. Ernesto llegó de la oficina cansado, pero al ver el pastel sonrió y dijo que olía igual que los que hacía su madre. Claudia se levantó lentamente de la mesa y dijo que no entendía por qué su padre comía cosas tan simples, que una esposa debería saber que él merecía algo más sofisticado. Ernesto la reprendió suavemente, diciéndole que no hablara así. Pero Rosa intervino con calma y dijo que no pasaba nada, que tal vez el sabor de lo sencillo no agradaba a todos. Esa noche, mientras lavaba los platos, pensó que la bondad no se mide por lo que uno recibe, sino por lo que uno ofrece sin esperar nada. A la mañana siguiente, Claudia apareció en la cocina y, con un tono entre amable y venenoso, le dijo que no era necesario que siguiera cocinando, que para eso había personal.
Rosa respondió diciendo que le gustaba hacerlo, que la hacía sentir parte del hogar, pero Claudia insistió en que no abusara de la paciencia de su padre. Rosa sintió que cada palabra era un golpe silencioso, y aún así respondió con dulzura que lo entendería. En los días que siguieron, don Ernesto apenas notaba lo que sucedía. Su tiempo estaba absorbido por la empresa y los viajes de negocios. Cuando estaba en casa, Claudia se mostraba encantadora, hablaba con él de los proyectos y le hacía creer que todo estaba en orden. Rosa aprovechaba esos momentos para retirarse discretamente, sin interrumpir, y se dedicaba a cuidar el jardín o a leer en la terraza. Pensaba que el amor debía demostrarse con hechos, no con quejas, y que el silencio a veces era la forma más digna de resistir. Pero dentro de ella empezaba a crecer una tristeza que no quería admitir. Sentía que, por más que intentara, Claudia la vería siempre como una intrusa. Una tarde lluviosa, mientras Ernesto se preparaba para un viaje, Rosa lo acompañó hasta la puerta. Él le tomó las manos y le dijo que confiaba en ella, que sabía que haría que todo marchara bien en casa. Rosa sonrió y respondió diciendo que no se preocupara, que todo estaría bien. Cuando el auto se alejó, vio por la ventana a Claudia observándola desde las escaleras. Esa mirada, fría y calculadora, le heló el alma. Rosa comprendió que su presencia era una ofensa que la muchacha no estaba dispuesta a perdonar. Sin embargo, juró para sí misma que no perdería la fe en el amor ni en la bondad, que la vida, tarde o temprano, recompensa a quien actúa con el corazón limpio. Los días en la casa grande se fueron llenando de silencios tensos y de gestos corteses que escondían desprecio. Rosa, con su corazón paciente, seguía intentando acercarse a Claudia, buscando cualquier ocasión para tenderle la mano, pero la joven parecía disfrutar saboteando cada intento de armonía. Una mañana, Rosa decidió preparar el desayuno y dejarle una bandeja a Claudia en su habitación. Había preparado jugo fresco, pan casero y fruta cortada con esmero. Tocó la puerta suavemente y dijo que le había traído algo para empezar bien el día. Claudia, sin mirarla, respondió diciendo que no necesitaba que nadie jugara a ser su madre, y añadió que prefería el desayuno del hotel donde su padre la llevaba cuando su verdadera madre aún vivía. Rosa bajó la mirada y dijo que lo entendía, que no era su intención incomodarla, pero cuando se retiró, sintió que una espina se le había clavado en el pecho. Desde entonces, cada gesto amable parecía volverse contra ella. Si Rosa arreglaba flores en la sala, Claudia decía que su olor le provocaba dolor de cabeza. Si cocinaba, Claudia insinuaba que el servicio lo hacía mejor. Y cuando Rosa intentaba conversar, Claudia fingía recibir llamadas urgentes o simplemente se marchaba. Aún así, Rosa se negaba a rendirse. Pensaba que el rencor de Claudia era solo un muro que el tiempo podría derribar. Una tarde, don Ernesto anunció que ofrecería una cena para algunos socios de su empresa y pidió que todo estuviera perfecto. Rosa se ofreció a encargarse de los detalles, porque quería demostrar que podía ser una buena anfitriona. Pasó horas organizando el menú, eligiendo flores, revisando los manteles y pidiendo al personal que todo luciera impecable. Cuando la noche llegó, el comedor brillaba con una elegancia sencilla pero cálida. Los invitados fueron llegando, hombres y mujeres de negocios que saludaban a Ernesto con respeto. Rosa los recibió con una sonrisa amable y palabras de bienvenida. Claudia, vestida con un vestido costoso y un perfume fuerte, observaba desde el otro extremo de la mesa. En apariencia, todo marchaba bien, pero Rosa notó la mirada altiva de la muchacha y algo en su interior le advirtió que esa noche no terminaría en calma. Durante la cena, mientras Rosa servía los platos con la ayuda del personal, uno de los socios elogió el sabor de la comida. Ernesto, orgulloso, dijo que su esposa había supervisado todo personalmente. Claudia intervino diciendo que quizá era demasiada suerte, porque dudaba que Rosa supiera algo de cocina de alta categoría.
Los invitados sonrieron incómodos, y Rosa sintió que el aire se volvía denso. Intentó suavizar el momento diciendo que lo importante era que todos disfrutaran, pero Claudia insistió diciendo que, aunque el esfuerzo era noble, no todos nacen con buen gusto. Ernesto le pidió que se comportara, pero la joven respondió diciendo que solo decía la verdad, que no entendía cómo alguien tan poco preparado podía dirigir una cena de negocios. Rosa sintió que las palabras se clavaban como agujas. No quería responder, no quería arruinar la noche, así que sonrió con una calma frágil y dijo que lo importante era la intención. Los invitados intentaron cambiar de tema, pero el ambiente ya estaba herido. Al terminar la velada, Rosa se retiró a la cocina y se quedó un momento en silencio, observando las copas vacías y los platos sucios. Cuando estuvo sola, las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Pensó en todo lo que había intentado hacer bien y cómo, pese a ello, solo recibía desprecio. Dijo para sí misma que quizás no era suficiente, que nunca lo sería para alguien que no quería verla feliz. Se secó las lágrimas con el delantal y respiró hondo, prometiéndose no dejar que el dolor la cambiara. Esa noche durmió poco, pero cuando amaneció, se levantó como si nada hubiera ocurrido. Preparó el desayuno, arregló las flores del jardín y esperó que Ernesto bajara para desearle un buen día. Cuando él la vio sonriendo, le dijo que admiraba su fortaleza. Rosa respondió diciendo que la vida siempre pone pruebas y que ella había aprendido a superarlas con fe. Mientras tanto, Claudia la observaba desde el pasillo. No entendía cómo aquella mujer, a quien había humillado frente a todos, podía seguir sonriendo. En su interior, una mezcla de envidia y confusión crecía sin control. Rosa, sin embargo, no se dejó vencer por el rencor. Cada vez que sentía tristeza, salía al jardín y hablaba con las flores como si fueran viejas amigas. Decía que el amor no se impone, se siembra y algún día florece. Una mañana, mientras barría la entrada, se le acercó una vecina de cabello canoso y mirada dulce, llamada Doña Matilde. Había observado en silencio lo que sucedía desde hacía tiempo, y con voz pausada le dijo que admiraba su paciencia. Rosa respondió diciendo que solo trataba de mantener la paz en casa. La vecina sonrió con ternura y le dijo que esa muchacha no entendía que la bondad también es fuerza, que resistir sin perder la sonrisa es algo que pocos pueden hacer. Rosa se conmovió con esas palabras y agradeció en silencio aquel gesto de comprensión que tanto necesitaba. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Rosa pensó en todo lo vivido desde su llegada a esa casa. Recordó la mirada fría de Claudia, las palabras hirientes en la cena y también las palabras de aliento de la vecina. Se dijo a sí misma que no podía rendirse, que había prometido amar y cuidar a esa familia, incluso si una parte de ella la rechazaba. Caminó por el pasillo y detuvo su mirada en un retrato de Claudia cuando era niña, sonriendo junto a su padre. Pensó que en algún lugar dentro de esa joven aún quedaba algo de la niña que había sido, y que quizá algún día volvería a sonreír con el corazón. Se durmió con esa esperanza, abrazando la idea de que el amor verdadero no se mide por lo que se recibe, sino por la capacidad de seguir dando, incluso cuando el alma duele. Aquel amanecer, el cielo se levantó gris y húmedo, con una bruma espesa que cubría las calles del barrio elegante donde vivían Rosa y su familia. Ella había salido temprano a hacer algunas compras en el mercado cercano, llevando en su bolso una lista sencilla de frutas y pan fresco. Caminaba despacio, disfrutando del murmullo de la ciudad que apenas despertaba, cuando algo llamó su atención al doblar la esquina. Una figura pequeña y encorvada yacía junto a un poste, envuelta en un abrigo sucio y raído. Rosa sintió un estremecimiento en el pecho y se acercó sin dudar. Era una anciana de rostro arrugado y piel pálida. Sus manos temblaban y los labios apenas se movían mientras murmuraban palabras que el viento arrastraba. Rosa se inclinó
y dijo que no debía quedarse allí tirada, que la ayudaría a levantarse. La mujer apenas alcanzó a decir que tenía hambre antes de desvanecerse completamente. Rosa no pensó en nada más. Dejó las bolsas en el suelo y las sostuvo entre sus brazos con la fuerza de quien está acostumbrada a cargar con el dolor ajeno. Buscó ayuda, pero las pocas personas que pasaban se apartaban con indiferencia. Entonces decidió hacerlo sola. Consiguió un taxi y le pidió al conductor que la llevara a su casa. El hombre dudó, observó a la anciana y dijo que no era buena idea subirla al coche en ese estado. Rosa le respondió diciendo que si fuera su madre no la dejaría morir en la calle, y el conductor, avergonzado, accedió en silencio. Durante el trayecto, Rosa cubrió a la anciana con su chal y le susurró palabras de consuelo, como si la conociera desde siempre. Cuando llegaron a la casa, Rosa pidió al jardinero que la ayudara a entrar y la acomodó en una habitación de invitados, la más sencilla, pero limpia y cálida. Le preparó una sopa caliente, le limpió las manos con delicadeza y esperó pacientemente a que despertara. Horas después, la anciana abrió los ojos lentamente y la miró con confusión. Preguntó dónde estaba, y Rosa respondió diciendo que estaba en su casa, que no debía preocuparse, que allí estaría a salvo. La anciana, con voz débil, dijo que no entendía por qué alguien se había molestado en ayudarla, que nadie la miraba desde hacía mucho tiempo. Rosa le tomó la mano y respondió diciendo que todos merecen compasión, que el mundo no cambia si uno no actúa con bondad. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas arrugadas de la mujer, y con voz entrecortada dijo que Dios la bendijera, hija, porque pocos corazones tan nobles quedaban en el mundo. Rosa sonrió y le pidió que descansara. Mientras tanto, el reloj marcaba la hora del mediodía, y Rosa se apresuró a preparar un té de hierbas y pan recién tostado para su huésped. Estaba contenta de poder cuidar de alguien que lo necesitaba, sin imaginar que su gesto de amor sería el detonante de una tormenta que cambiaría su destino para siempre. Claudia regresó a casa esa tarde, con su perfume caro y sus tacones resonando sobre el mármol. Encontró a una de las empleadas bajando por las escaleras con una bandeja de comida y preguntó qué ocurría. La muchacha, nerviosa, dijo que la señora Rosa había traído a una anciana enferma y la había instalado en la habitación del fondo. Claudia la miró con incredulidad y soltó una carcajada seca, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. Caminó con paso rápido hasta la habitación y abrió la puerta sin avisar. Allí estaba Rosa, sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de la anciana que dormía profundamente. Claudia dijo que no podía creer lo que veía, que cómo se atrevía a llenar su casa de vagabundos. Rosa se levantó despacio, intentando mantener la calma, y dijo que la mujer estaba muy débil, que solo necesitaba unos días de descanso, que no representaba ningún peligro. Claudia respondió diciendo que no le importaba, que esa casa no era un albergue y que su padre jamás aprobaría algo así. Rosa trató de explicarle que el corazón no pide permiso para hacer el bien, pero Claudia elevó la voz y dijo que lo único que su padre pedía era orden y decencia, y que ella estaba ensuciando la reputación de la familia. El grito fue tan fuerte que la anciana despertó sobresaltada y preguntó si debía irse. Rosa le tomó la mano y le dijo que no se preocupara, que no iba a permitir que la echaran. Claudia la observó con una mezcla de ira y desprecio, y dijo que no podía creer que defendiera a una pordiosera antes que a su propia familia. Rosa respondió diciendo que no se trataba de defender a nadie, sino de ser humana, pero Claudia no quiso escucharla. Salió del cuarto pisando fuerte y dijo que esto no se quedaría así, que hablaría con su padre. Rosa se quedó de pie, sintiendo cómo la tensión la oprimía, pero cuando miró a la anciana, recordó el miedo en sus ojos y supo que no podía dar marcha atrás. Esa noche, la casa pareció dividida por un muro invisible. Claudia, encerrada en su habitación,
planeando cómo convencer a su padre de que Rosa había perdido la razón, y Rosa en el cuarto de huéspedes, velando a la anciana que dormía con respiración tranquila. A veces la miraba y pensaba que la vida era extraña, que bastaba un solo acto de compasión para despertar el peor juicio de los demás. Recordó las palabras de su vecina, aquella que le había dicho que la bondad también es fuerza, y comprendió que quizá esa era la prueba más grande que la vida le presentaba. Cuando el amanecer volvió a teñir el cielo, Rosa salió al jardín a tomar aire. Escuchó los pájaros cantar y por un instante sintió paz, pero esa calma duró poco. Claudia apareció en la puerta con el teléfono en la mano y el rostro endurecido. Dijo que había hablado con su padre y que él debía decidir qué hacer con esa mujer que Rosa había traído sin permiso. Rosa no respondió, solo la miró con tristeza y dijo que esperaba que algún día entendiera que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en lo que uno da. Claudia giró sobre sus talones sin contestar y se marchó dejando tras de sí el eco de su rabia. Mientras tanto, la anciana despertó y le pidió a Rosa que no sufriera por su culpa, que se iría tan pronto como recuperara fuerzas. Rosa respondió diciendo que no se preocupara, que si tenía que enfrentar las consecuencias, lo haría con la frente en alto, porque no había cometido ningún error. Entonces, la anciana volvió a tomarle la mano y dijo que el mundo necesitaba más corazones como el suyo, y que nunca olvidaría aquel gesto. Fue en ese instante, entre la luz dorada del sol y el murmullo del viento, cuando Rosa sintió que algo en su interior cambiaba. No lo sabía aún, pero ese encuentro con la anciana marcaría el inicio de un destino que el mismo cielo parecía haber escrito para recompensar su bondad. La tensión en la casa creció como una sombra invisible que se filtraba por cada rincón, apagando la luz de los días y volviendo el aire espeso, casi irrespirable. Desde aquella tarde en que Claudia había descubierto a la anciana en la habitación de huéspedes, la relación entre ambas se había convertido en un campo minado. Rosa se movía con cautela, tratando de no provocar más enfrentamientos, pero Claudia parecía decidida a hacer de cada gesto un motivo de conflicto. Fingía amabilidad cuando el personal la observaba, pero apenas se quedaban a solas, dejaba ver el veneno en su voz. Dijo que no podía entender cómo alguien tan ingenua podía ocupar el lugar de su madre, y que pronto su padre abriría los ojos. Rosa respondía diciendo que no quería reemplazar a nadie, que solo deseaba paz en la familia, pero Claudia replicaba que la paz no se consigue mintiendo, y que ocultar vagabundos en la casa era una falta imperdonable. Rosa se estremecía, sabiendo que las palabras de la joven eran como flechas que no buscaban diálogo, sino herida. Pasaron 2 días y la anciana comenzó a mejorar. Comía con apetito y sonreía al ver los esfuerzos de Rosa por atenderla. Le decía que no sabía cómo agradecer tanta generosidad y Rosa respondía diciendo que su gratitud ya bastaba, que la bondad no se mide en recompensas. Sin embargo, ese mismo gesto de ternura fue el que Claudia utilizó como arma. Una mañana, aprovechando que su padre estaba en la oficina, lo llamó con una voz fingidamente preocupada. Dijo que necesitaba hablar con él urgentemente, que algo grave estaba ocurriendo en casa. Don Ernesto, acostumbrado a los dramas de su hija, le pidió que se calmara y explicara qué pasaba. Claudia adoptó un tono dolido, como si de verdad estuviera sufriendo, y le dijo que Rosa había llevado a vivir a una desconocida, que se trataba de una mujer de la calle, enferma y posiblemente peligrosa. Añadió que la sirvienta había visto cómo la mujer hablaba sola, como si delirara, y que incluso había pedido dinero. Dijo que temía por la seguridad de la familia y que su única intención era protegerlo. Ernesto guardó silencio, sorprendido. Amaba a su esposa, pero las palabras de Claudia despertaron en él una inquietud que no supo controlar. Preguntó si estaba segura de lo que decía, y ella respondió diciendo que no tenía dudas, que la situación era insostenible y que debía regresar de inmediato si quería poner orden.
Aquella llamada fue el golpe que desencadenó todo. Esa tarde, cuando Rosa servía el almuerzo a la anciana, escuchó el sonido de la puerta principal. Era Ernesto, que había regresado antes de lo previsto. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una tensión contenida. Caminó hacia ella sin sonreír y dijo que necesitaba hablar. Rosa notó la frialdad en su voz y comprendió que algo grave ocurría. Preguntó si estaba todo bien en el trabajo, pero Ernesto respondió diciendo que no se trataba del trabajo, sino de la casa. Le pidió que se sentara y, mirando alrededor, preguntó quién era la mujer que estaba alojando allí. Rosa, desconcertada, explicó que la había encontrado desmayada en la calle, que solo intentaba ayudarla, que no podía dejarla morir sola. Ernesto la interrumpió diciendo que eso no justificaba traer a extraños sin consultar, que había cosas que se debían decidir en pareja. Rosa intentó replicar, pero él levantó la mano y añadió que Claudia le había contado todo y que estaba preocupado por la seguridad de todos. Rosa lo miró con incredulidad, sintiendo cómo la desconfianza de su esposo se clavaba en su pecho como una traición silenciosa. Dijo que no entendía cómo podía creer que ella representaba un peligro, que siempre había actuado con el corazón limpio. Ernesto desvió la mirada, incapaz de sostener sus ojos, y dijo que no dudaba de su buena intención, pero que debía pensar también en su hija. Claudia, que había permanecido escuchando desde la puerta, entró entonces con una expresión de fingida tristeza y dijo que solo quería que su padre abriera los ojos, que ella no tenía nada en contra de Rosa, pero que no podía quedarse de brazos cruzados mientras una desconocida dormía bajo el mismo techo. Rosa la miró con un temblor en la voz y le preguntó por qué hacía eso, por qué mentía de esa manera. Claudia respondió diciendo que no estaba mintiendo, que simplemente decía la verdad que todos tenían miedo de aceptar. El ambiente se volvió denso, y la anciana, al escuchar la discusión, intentó incorporarse para explicar que todo era culpa suya, que Rosa solo había querido ayudarla, pero Claudia le gritó que se callara, que ya había causado suficiente daño. Rosa corrió hacia la cama y le pidió a Claudia que no le hablara así, que no entendía lo que estaba haciendo. Ernesto, viendo la escena, se llevó las manos al rostro, abrumado por la confusión. Finalmente se levantó, caminó hacia la ventana y, sin mirar a nadie, dijo con voz cansada que no podía permitir más conflictos en su casa. Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Preguntó si estaba diciendo lo que creía escuchar, y Ernesto respondió diciendo que necesitaban espacio, que lo mejor era que se marchara por un tiempo hasta que todo se aclarara. Claudia fingió sorpresa y dijo que su padre estaba siendo demasiado severo, pero en el fondo sonreía, satisfecha por dentro. Rosa intentó hablar, quiso explicar que todo era una mentira, que la anciana no era un peligro, que solo había querido hacer lo correcto, pero Ernesto no la escuchó. Le pidió que no complicara más las cosas, que no lo obligara a repetirlo. Rosa sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero las contuvo. Dijo que si esa era su decisión, la respetaría, aunque le doliera el alma. Se acercó a la anciana, que lloraba desconsolada, y le dijo que no se preocupara, que no era su culpa. Le pidió a una empleada que cuidara de ella mientras preparaba sus cosas. El silencio se apoderó de la casa. El sonido del reloj marcaba los segundos con una precisión cruel. Rosa caminó hacia la escalera, recogiendo en una pequeña maleta las pocas pertenencias que consideraba suyas. Un par de vestidos, una foto con Ernesto y un rosario que su madre le había dejado antes de morir. Cuando estuvo lista, regresó al vestíbulo. Ernesto seguía allí, de pie, mirando el suelo. Ella lo observó con tristeza y dijo que ojalá algún día entendiera que la confianza se demuestra cuando uno escucha con el corazón, no con el miedo. Él no respondió. Claudia se mantenía detrás de él, observando en silencio, y por un instante Rosa creyó ver en sus ojos un destello de arrepentimiento, pero desapareció tan rápido como había aparecido.
Entonces, sin más palabras, abrió la puerta y salió. El viento de la tarde le acarició el rostro como un susurro de despedida. Caminó sin mirar atrás, sintiendo cómo cada paso la alejaba no solo de una casa, sino de una vida entera. Mientras el portón se cerraba tras ella, escuchó a lo lejos la voz de Ernesto, fría y temblorosa, diciendo que Rosa, quiero que te vayas. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco imposible de borrar, marcando el inicio de un destino que, sin saberlo, la llevaría a la redención y a la grandeza. La noche en que Rosa abandonó la casa, el cielo parecía llorar con ella. La lluvia caía con una fuerza mansa, empapando las calles y difuminando las luces de la ciudad. Caminaba sin rumbo, con la maleta apretada contra el pecho, como si ese pequeño equipaje fuera lo único que aún la sostenía. El eco de las últimas palabras de Ernesto resonaba en su mente como una herida abierta. No entendía cómo el amor podía transformarse tan rápido en desconfianza, cómo la bondad podía despertar tanto desprecio. Al llegar a la esquina, se detuvo y miró hacia atrás. Las luces de la mansión todavía brillaban a lo lejos, frías e inalcanzables. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados, y al volverse, vio a la anciana caminando con dificultad bajo la lluvia, con un pañuelo empapado sobre los hombros. Rosa corrió hacia ella y la sostuvo antes de que cayera. La mujer, con voz temblorosa, le dijo que no se fuera, que no merecía tanto castigo, que ella podía explicarlo todo si le daban la oportunidad. Rosa la abrazó con ternura y respondió diciendo que no debía preocuparse, que a veces la vida nos pide dejar atrás lo que amamos para encontrar algo mejor. Añadió con serenidad que todo lo bueno vuelve, aunque tarde. La anciana la miró con lágrimas en los ojos y dijo que jamás olvidaría su nobleza. Rosa le acarició el rostro y la convenció de regresar a la casa para no enfermar. Le aseguró que estaría bien, que no necesitaba compasión, y se alejó bajo la lluvia sin mirar atrás, confiando en que el destino sabría recompensar su fe. Los primeros días fueron duros. Rosa no tenía a dónde ir, y el dinero que llevaba apenas le alcanzaba para comer. Pasó 2 noches en una pequeña pensión del centro, un lugar modesto pero limpio, donde las paredes olían a sopa caliente y a recuerdos compartidos. Allí pensó en su vida, en las decisiones que había tomado y en cómo, pese a todo, no sentía rencor. Dijo para sí misma que el rencor es una jaula y que ella prefería seguir libre, aunque fuera entre la pobreza. Al tercer día, al notar que su dinero se agotaba, decidió salir a buscar trabajo. Recorrió las calles ofreciendo sus servicios como costurera o ayudante doméstica, pero en todos lados encontraba puertas cerradas. La ciudad era implacable, con los que no tenían nombre ni referencias. Esa noche, al pasar frente a un pequeño parque, vio a un grupo de vendedores ambulantes preparando puestos de comida. El olor del maíz y el chile le recordó su infancia, los días en que ayudaba a su madre a vender tamales frente a la escuela del barrio. Fue entonces cuando pensó que tal vez podía comenzar de nuevo desde ahí. No necesitaba mucho, solo su esfuerzo y su fe. Al día siguiente, con las pocas monedas que le quedaban, compró un anafre usado, unas ollas pequeñas y un poco de maíz. Se instaló en una esquina transitada y comenzó a preparar tamales. Al principio, las ventas fueron escasas y algunas personas la miraban con desconfianza, pero su sonrisa y su trato amable rompían cualquier barrera. Saludaba a todos con respeto, preguntaba por sus familias, ofrecía un café caliente sin esperar nada a cambio. Su voz transmitía calma, como si detrás de cada palabra hubiera una historia que solo los corazones más atentos podían escuchar. Un hombre mayor que pasaba cada mañana camino al trabajo le dijo que no recordaba haber probado tamales con tanto sabor. Rosa respondió diciendo que el secreto era cocinar con cariño, porque la comida que se hace sin amor no alimenta el alma. El hombre sonrió y comenzó a recomendar su puesto entre sus compañeros. Poco a poco,
Más personas se acercaban. Había algo en Rosa que inspiraba confianza, una luz silenciosa que brillaba incluso en medio de su sencillez. Con el paso de las semanas, su pequeño negocio comenzó a prosperar. Aprendió a preparar salsas más sabrosas, a organizar mejor su tiempo y a sonreír incluso en los días de lluvia. Cada cliente que llegaba encontraba en ella algo más que una vendedora. Veía a una mujer fuerte, amable y resiliente. Una tarde, una señora elegante se acercó a comprarle comida y al probarla, dijo que nunca había probado algo tan delicioso. Le preguntó su nombre y Rosa respondió diciendo que se llamaba simplemente Rosa, una mujer común que solo quería ganarse la vida con honestidad. La mujer asintió y le deseó suerte, prometiendo volver, y cumplió su promesa. Desde ese día, Rosa tuvo clientas fijas que no solo iban por los tamales, sino por las palabras dulces que acompañaban cada plato. Decían que hablar con ella les recordaba lo que era sentirse escuchadas. Así, sin buscarlo, Rosa fue tejiendo una red de afectos sinceros, gente que la respetaba por su esfuerzo y su calidez. Una mañana, mientras preparaba el fuego, se detuvo a mirar el amanecer. El cielo se teñía de tonos rosados y dorados, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros. Pensó en todo lo que había perdido y, al mismo tiempo, en todo lo que había ganado. Dijo en voz baja que la vida no siempre te da lo que pides, pero siempre te da lo que necesitas para crecer. Recordó a Ernesto, a Claudia y a la anciana. No los odiaba. Sentía tristeza, sí, pero también gratitud. Si no la hubieran expulsado, jamás habría descubierto su propia fortaleza. Esa reflexión la llenó de paz. A veces la visitaban personas solitarias, hombres cansados del trabajo o mujeres con los ojos llenos de preocupación. Ella los escuchaba sin juzgar y siempre encontraba palabras para aliviar su carga. Decía que la bondad también es fuerza, repitiendo las palabras de su vecina de antaño, y que ayudar a otros no es un deber, sino un privilegio. Así fue como, en una esquina cualquiera de la ciudad, una mujer que había sido despreciada encontró un propósito. No tenía lujos ni comodidades, pero sí la admiración de quienes la rodeaban. Su sonrisa se convirtió en un faro para los que pasaban por momentos difíciles. Muchos se preguntaban cuál era el motivo de su serenidad, y ella siempre respondía diciendo que cuando uno actúa con el corazón limpio, la vida tarde o temprano te devuelve multiplicado lo que das. Aquella frase comenzó a difundirse entre los vecinos, quienes empezaron a llamarla con cariño la señora de la esquina del alma. Sin proponérselo, Rosa se había ganado el cariño de un barrio entero. Su historia comenzaba a transformarse, como si el destino estuviera preparando el terreno para una nueva oportunidad. Y aunque todavía no lo sabía, aquella anciana que un día había ayudado, no la había olvidado. En algún rincón de la ciudad, alguien planeaba devolverle el bien que ella había sembrado, porque así como Rosa había dicho con serenidad bajo la lluvia, todo lo bueno siempre vuelve. El día amanecía luminoso, con un sol dorado que parecía anunciar algo distinto en el aire. Rosa, como cada mañana, había llegado temprano a su pequeño puesto, acomodando con esmero los tamales que recién salían del vapor. Saludaba a los transeúntes, a los trabajadores que pasaban rumbo a la oficina y a los niños que reían al sentir el aroma del maíz caliente. Todo era rutina, paz sencilla, hasta que el rugido de un motor rompió el murmullo del barrio. Un auto negro, de esos que rara vez se veían por aquellas calles, se detuvo frente a su puesto. Era un vehículo de lujo, reluciente bajo el sol, con vidrios polarizados y una presencia imponente que atrajo la mirada de todos. Rosa frunció el ceño, sorprendida, mientras un grupo de curiosos comenzaba a detenerse a cierta distancia. El chofer se apresuró a bajar, rodeó el auto y abrió la puerta trasera con respeto. De allí descendió una mujer mayor, de porte elegante, vestida con un traje beige impecable y un sombrero que apenas dejaba entrever su rostro. Caminaba con paso firme, aunque con la serenidad de quien está acostumbrada a ser escuchada.
A su alrededor, 2 hombres vestidos de negro permanecían atentos, sin moverse más de 1 metro de ella. Rosa se quedó quieta, con una espátula en la mano, sin entender qué hacía una dama tan distinguida en aquel lugar tan humilde. La mujer avanzó despacio, mirando alrededor como si buscara algo o a alguien. Cuando sus ojos se posaron sobre Rosa, sonrió con una ternura contenida que descolocó a todos los presentes. Rosa sintió un estremecimiento, una sensación familiar, pero imposible. La dama se acercó hasta el borde del puesto, y cuando la luz del sol iluminó su rostro, Rosa dejó caer la espátula temblorosa. Dijo con voz entrecortada que no podía creerlo, que aquello era imposible, que debía estar soñando. La mujer asintió despacio y respondió diciendo que sí, que era ella, aunque ya no la misma. Rosa repitió incrédula: «Señora, ¿es usted?». Y la mujer sonrió antes de responder diciendo que sí, que era Beatriz Herrera y que le debía una gran lección. El silencio se hizo absoluto alrededor. Los curiosos observaban con asombro cómo aquella señora de apariencia poderosa tomaba entre sus manos las de una humilde vendedora con un respeto que desarmaba cualquier prejuicio. Rosa sintió las lágrimas subirle a los ojos y murmuró que no entendía nada, que lo último que recordaba era haberla dejado en su casa, enferma y sin fuerzas. Beatriz asintió y comenzó a relatar con voz pausada que después de aquella noche, cuando Rosa fue expulsada, su vida dio un vuelco inesperado. Dijo que al recuperar la conciencia comprendió que había estado muy cerca de morir y que solo la compasión de Rosa la había salvado. Añadió que al marcharse se sintió culpable de no poder defenderla, pero que algo dentro de ella cambió para siempre. Explicó que había vivido una vida llena de apariencias, rodeada de gente que solo se acercaba por interés, sin conocer la verdadera bondad, hasta que una mujer humilde le demostró lo que significaba el amor desinteresado. Rosa la escuchaba sin poder pronunciar palabra. Beatriz continuó diciendo que poco después había sido localizada por su familia, que era viuda de un importante empresario y que tras su recuperación decidió retomar el control de sus empresas, pero con un nuevo propósito: ayudar a personas como Rosa, que dan sin esperar nada a cambio. Dijo que el mundo necesitaba más almas como la suya, que su gesto había sido la chispa que le recordó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la humanidad. Rosa la miró en silencio, con una mezcla de emoción y desconcierto. Preguntó cómo había logrado encontrarla después de tanto tiempo. Beatriz respondió diciendo que no había sido fácil, que había buscado durante meses, siguiendo las historias de los barrios donde hablaban de una mujer buena que vendía tamales con una sonrisa capaz de curar las penas. Dijo que cuando escuchó ese apodo, la señora de la esquina del alma, supo que debía ser ella. Rosa soltó una risa nerviosa y respondió diciendo que no entendía por qué alguien tan importante se tomaría la molestia de buscar a una simple vendedora. Beatriz negó con la cabeza y dijo que no era una simple vendedora, que era una mujer que le había mostrado el valor de la gratitud y la fe, algo que el dinero nunca le había dado. Añadió que, desde que la conoció, había comprendido que las personas que más sufren son las que más saben amar. Los curiosos seguían observando con admiración. Nadie se atrevía a interrumpir la escena. Rosa, aún conmovida, preguntó qué significaban esas palabras, si había venido solo para agradecerle. Beatriz la miró con un brillo en los ojos y dijo que había venido para devolverle una parte de lo que el destino le quitó injustamente. Contó que había creado una fundación dedicada a ayudar a mujeres trabajadoras, madres solteras y personas en situación de calle y que deseaba que Rosa fuera la encargada de dirigirla. Rosa retrocedió un paso incrédula y respondió diciendo que eso era imposible, que ella no tenía estudios, que apenas sabía administrar su pequeño puesto. Beatriz sonrió y replicó diciendo que lo que la fundación necesitaba no era una mujer con títulos, sino una mujer con corazón, y que ella era la indicada. Rosa negó, abrumada, pero Beatriz insistió.
Dijo que no le estaba ofreciendo un favor, sino una oportunidad de continuar el ciclo de bondad que había comenzado aquella noche bajo la lluvia. Las palabras resonaron en el alma de Rosa como una melodía que traía de vuelta todo lo que había perdido: la fe, la confianza, la esperanza. Sus manos temblaban, su respiración era un vaivén de emoción contenida. Dijo con voz temblorosa que no sabía si merecía tanto, que solo había hecho lo que cualquier persona de buen corazón habría hecho. Beatriz respondió diciendo que no cualquiera lo habría hecho, que la mayoría habría pasado de largo, que en un mundo lleno de indiferencia ella había elegido ver con los ojos del alma. Rosa, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas, respondió diciendo que todo lo que había hecho fue por humanidad, no esperando nada a cambio, y Beatriz dijo que justamente por eso merecía todo lo bueno que ahora llegaba. Entonces Beatriz se volvió hacia su chofer y le indicó que trajera una carpeta. Dentro había documentos y llaves. Dijo que esa era la sede principal de la fundación, una casa amplia y luminosa en la que Rosa podría vivir y trabajar, rodeada de personas que, como ella, creían en segundas oportunidades. Rosa la miró sin saber si reír o llorar. Preguntó si de verdad estaba segura, y Beatriz respondió diciendo que absolutamente, que había esperado este momento durante meses. Añadió que el universo tiene una forma curiosa de recompensar la bondad, y que en su caso la recompensa se llamaba Rosa. El murmullo de los presentes creció. Algunos aplaudieron discretamente, otros se limpiaban las lágrimas sin entender del todo la historia, pero conmovidos por lo que veían. Rosa respiró hondo y miró el cielo, como si quisiera agradecer a su madre, al destino o a Dios mismo por aquel milagro. Dijo con voz baja que nunca imaginó que el dolor que la expulsó de un hogar la conduciría a algo tan grande. Beatriz la abrazó con fuerza, y el gesto de ambas mujeres quedó grabado en la memoria de quienes lo presenciaron como una lección viva de que la vida a veces da vueltas perfectas. Así, en medio del bullicio de la calle y con el aroma de los tamales aún flotando en el aire, el destino de Rosa cambió para siempre. El auto de lujo ya no representaba poder, sino gratitud. Y aquella anciana que un día había sido débil y olvidada, ahora era el instrumento que traía la justicia que el corazón de Rosa merecía. En su interior, ella entendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da, y que el acto más sencillo de compasión puede transformarse con el tiempo en el milagro más grande. El sol del mediodía se filtraba entre las ramas de los árboles, iluminando con destellos dorados la escena que aún mantenía a todos en silencio. Rosa seguía sosteniendo entre sus manos la carpeta que Beatriz le había entregado, incapaz de asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El murmullo del barrio se había apagado y el aire parecía haberse detenido, como si el destino mismo contuviera la respiración para observar aquel momento. Beatriz, con la serenidad de quien ha vivido mucho y aprendido más, tomó asiento en una de las pequeñas sillas de plástico del puesto de tamales. Su gesto elegante contrastaba con la sencillez del entorno, pero su mirada reflejaba una calidez que hacía desaparecer toda diferencia. Rosa, aún temblorosa, se sentó frente a ella sin dejar de preguntar con voz baja por qué una mujer tan importante se había tomado la molestia de buscarla. Beatriz sonrió con ternura y dijo que había llegado el momento de contarle toda la verdad, porque no podía permitir que siguiera creyendo que su ayuda no había tenido propósito. Explicó que su nombre completo era Beatriz Herrera de los Monteros, una empresaria conocida en todo México por su fortuna y su filantropía, pero que hacía un tiempo había decidido poner a prueba el valor de la bondad humana. Dijo que durante años había ayudado a cientos de personas, pero que había notado cómo muchos se acercaban a ella solo por interés, adulándola por su dinero y no por su humanidad. Añadió que un día decidió desaparecer de la vida pública y vivir entre la gente común,
fingiendo ser una mujer pobre, enferma y sin recursos, para ver si aún existían almas generosas que ayudaran sin esperar recompensa. Rosa escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos y el corazón desbocado. Beatriz prosiguió diciendo que durante meses vagó por las calles, observando a las personas, pidiendo limosna, recibiendo desprecio y rechazo de quienes ni siquiera se dignaban a mirarla. Recordó que muchos le habían cerrado la puerta, que otros la habían insultado, pero que solo una mujer, una desconocida con una sonrisa llena de luz, se detuvo a tenderle la mano sin pedir su nombre, sin preguntar nada, solo por pura compasión. Rosa sintió un nudo en la garganta y murmuró que no podía creer que todo eso hubiera sido una prueba. Beatriz asintió y dijo que, efectivamente, así fue, y añadió con voz emocionada que fuiste la única que me ayudó sin esperar nada, la única que vio a una anciana como a un ser humano y no como a una carga. Dijo que en ese momento supo que aún quedaba esperanza en el mundo, y que cuando Rosa la acogió en su casa, alimentándola y cuidándola con ternura, comprendió que había encontrado a alguien excepcional. Rosa bajó la mirada, avergonzada de las lágrimas que empezaban a rodar por sus mejillas. Dijo que no merecía tanto reconocimiento, que solo había hecho lo que su corazón le dictaba, pero Beatriz negó suavemente con la cabeza y respondió diciendo que la verdadera nobleza siempre cree que su bondad es algo común, cuando en realidad es un don escaso. Contó que, después de aquel día en que fue expulsada injustamente, ella había recuperado su fortuna y su salud, pero también un propósito nuevo: crear una fundación dedicada a promover la solidaridad, a enseñar que los actos sencillos de amor pueden cambiar el mundo, y añadió que esa fundación no tendría sentido sin Rosa, porque había sido ella quien le inspiró la idea, la razón misma de su existencia. Dijo que por eso quería que ella la dirigiera, que fuera su alma y su guía, porque nadie mejor que una mujer que ha sufrido y perdonado puede entender lo que significa ayudar a los demás. Rosa levantó la vista, con el rostro empapado de emoción. Dijo que no podía aceptar una responsabilidad tan grande, que no sabía nada de empresas ni de administración, que apenas sabía leer los números de sus ventas diarias. Beatriz sonrió y respondió diciendo que la sabiduría del corazón no se aprende en los libros y que lo que ella necesitaba era exactamente eso: una persona honesta, sensible y dispuesta a hacer el bien sin condiciones. Le tomó las manos entre las suyas y añadió que no estaba pidiéndole un favor, sino ofreciendo la oportunidad de transformar su vida y la de muchos otros. Rosa respiró profundamente, sintiendo cómo su pasado, con todo su dolor, comenzaba a disolverse en aquel momento. Recordó las noches de soledad, los días de lluvia en que pensó que no saldría adelante, las humillaciones que soportó sin perder la fe, y pensó que tal vez todo ese sufrimiento tenía ahora un sentido. Beatriz continuó diciendo que ya todo estaba preparado, que había dispuesto una casa amplia donde Rosa podría vivir con dignidad y desde donde coordinaría los programas sociales. Explicó que la fundación contaba con recursos suficientes para sostener escuelas, comedores y centros de capacitación, y que su sueño era que cada mujer que alguna vez se sintió invisible pudiera volver a levantarse con orgullo. Rosa no podía dejar de llorar. Dijo que jamás imaginó que aquel acto de bondad, que aquella simple decisión de no abandonar a una anciana en la calle, pudiera traerle una recompensa tan grande. Beatriz la miró a los ojos y dijo que la vida siempre devuelve multiplicado lo que se da con amor, y que ella era la prueba viviente de esa verdad. Rosa, con la voz quebrada, dijo que aceptaba con humildad, que prometía usar ese regalo solo para hacer el bien. Dijo que su mayor deseo era ayudar a otras mujeres como ella, a quienes habían sido rechazadas o humilladas, a quienes creían que ya no había esperanza. Beatriz sonrió con una mezcla de orgullo y ternura y dijo que sabía
que así sería, porque en Rosa había visto la pureza de espíritu que muchos pierden al crecer. Ambas se abrazaron, y en ese gesto se fundieron el pasado y el futuro, el dolor y la gratitud, la prueba y la recompensa. El aire parecía vibrar con una energía nueva, una sensación de justicia que llenó de luz el corazón de quienes observaban a distancia. El chofer de Beatriz se acercó con respeto y le dijo que el vehículo estaba listo. Ella asintió, pero antes de subir volvió a mirar a Rosa y le dijo que aquel día marcaba el comienzo de una nueva etapa, que ya no debía verse como una víctima, sino como una líder, una mujer destinada a inspirar a otras. Rosa respondió diciendo que no sabía si merecía tanto honor, pero que haría todo lo posible para estar a la altura. Beatriz le sonrió y dijo que el merecimiento no se mide por los títulos, sino por el corazón, y que ella tenía el más noble que había conocido. Cuando el auto arrancó y se perdió en la distancia, Rosa permaneció inmóvil, observando cómo el viento agitaba las servilletas de su puesto, como si fueran pequeños trozos de su antigua vida que se despedían. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de redención. Dijo para sí misma que ahora entendía por qué había tenido que pasar por tanto dolor, para aprender que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Al mirar el cielo, pronunció una breve oración, agradeciendo por la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa tarde, mientras desmontaba su pequeño puesto, muchos de sus clientes se acercaron a felicitarla, aunque ninguno conocía los detalles de lo ocurrido. Ella solo dijo que la vida le había sonreído de una manera inesperada y que todo lo que tenía pensado hacer a partir de ese día sería en nombre de la gratitud. Cuando se marchó, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de un naranja suave que parecía bendecirla. Caminó con paso tranquilo, llevando en su interior una certeza nueva, que la bondad nunca se pierde, que aunque el mundo la desprecie, el destino siempre la rescata y la eleva. Y así, con el corazón pleno y la promesa en los labios, Rosa dio el primer paso hacia la vida que había soñado sin siquiera imaginarlo, una vida dedicada al bien, al amor y a la esperanza que renace incluso después de las peores tormentas. El amanecer en la ciudad parecía distinto desde aquel día en que Rosa aceptó el reto de dirigir la fundación que llevaba el nombre de su benefactora. Las calles ya no eran un lugar hostil, sino un lienzo en el que la esperanza comenzaba a dibujar nuevos caminos. Cada jornada iniciaba con la misma energía que había caracterizado a Rosa cuando vendía tamales, solo que ahora su fuego interior se encendía por una causa mayor. Las personas que trabajaban a su lado la observaban con admiración, porque, a pesar de ocupar una posición importante, seguía comportándose como la mujer sencilla que siempre había sido. Caminaba entre los empleados, saludando a todos por su nombre, preguntando por sus familias y compartiendo con ellos el desayuno en el comedor común. Cuando alguien le decía que no parecía la directora de una gran fundación, ella respondía diciendo que los títulos no definen el valor de una persona, que el respeto se gana sirviendo y no mandando. Esa actitud humilde la convirtió en una figura querida, no solo por quienes trabajaban con ella, sino también por las comunidades que empezaron a beneficiarse de sus proyectos. Con el paso de los meses, la labor de Rosa comenzó a resonar más allá de los barrios humildes. Los periódicos locales publicaban artículos sobre aquella mujer que había pasado de vender comida en la calle a dirigir una organización de alcance nacional. Las entrevistas se multiplicaban, y cada vez que le pedían que contara su historia, ella insistía en decir que no era un cuento de milagros, sino una prueba de que la fe y la bondad pueden transformar hasta las heridas más profundas. Recordaba con gratitud a Beatriz Herrera, a quien siempre mencionaba como su mentora y amiga.
Decía que gracias a ella había comprendido que el dinero solo tiene sentido cuando se convierte en herramientas para sanar. Los noticieros transmitían reportajes mostrando los comedores que la fundación había abierto en distintas ciudades, las escuelas donde mujeres de todas las edades aprendían oficios y los refugios donde ancianos abandonados encontraban calor y compañía. Rosa asistía a las inauguraciones no como una figura distante, sino como una más del equipo, ayudando a servir platos de comida, abrazando a los beneficiarios y escuchando sus historias con atención sincera. Uno de los programas que más la emocionaba era el que dedicó a las madres solteras. Dijo en una entrevista que había visto demasiadas mujeres luchar solas por sobrevivir y que su meta era darles las oportunidades que ella misma nunca tuvo. En un amplio terreno donado por Beatriz, construyó un centro al que llamó Casa Nueva Vida, donde mujeres con hijos pequeños podían vivir temporalmente mientras aprendían a trabajar y a recuperar su dignidad. Caminaba por los pasillos del lugar con el mismo brillo en los ojos que tenía cuando encendía su anafre en la esquina de la ciudad. Las mujeres la llamaban Doña Rosa, y muchas de ellas decían que ver su ejemplo les devolvía la fe. Ella respondía diciendo que no era un ejemplo, que solo era un reflejo de lo que todos podemos ser cuando decidimos amar sin miedo. A menudo se quedaba hasta tarde en el centro, conversando con las madres o leyendo cuentos a los niños antes de dormir. Decía que esas horas eran el alimento de su alma. Otro de sus proyectos más queridos era el de los ancianos olvidados. Rosa había prometido que ninguna persona mayor volvería a sentirse sola mientras ella pudiera evitarlo. Así nació el Hogar San Ernesto, llamado así en honor al hombre que alguna vez la amó y la rechazó, pero que también le enseñó una lección de compasión y perdón. Cuando un periodista le preguntó por qué había elegido ese nombre, ella respondió diciendo que porque el perdón libera, y que su pasado no era una herida, sino la raíz que la sostuvo para florecer. En ese hogar se respiraba un ambiente de alegría serena. Los ancianos tejían, cantaban y compartían historias, mientras los voluntarios, muchos de ellos jóvenes estudiantes, aprendían el valor de la gratitud. Rosa solía decir que los viejos son los libros vivos que la sociedad ha dejado de leer. Su reputación creció hasta convertirla en una figura reconocida a nivel nacional. Fue invitada a conferencias, premiada por instituciones y elogiada por líderes de opinión. Sin embargo, nada de eso cambió su esencia. Cada vez que alguien la felicitaba, respondía diciendo que el mérito no era suyo, sino de todos los corazones que habían creído en el poder de la bondad. Cuando asistía a eventos formales, prefería usar vestidos sencillos y zapatos cómodos, porque decía que la elegancia verdadera está en la actitud, no en la ropa. A menudo se la veía regresar a los mismos barrios donde una vez vendió comida, saludando a los antiguos vecinos, comprando pan en la misma tienda o regalando becas a los hijos de quienes alguna vez fueron sus clientes. En uno de esos encuentros, una mujer le dijo que su historia era un milagro, y Rosa respondió diciendo que los milagros existen cuando uno no deja de hacer el bien, incluso cuando todo parece perdido. Su vida se transformó en un símbolo de esperanza. En los medios la llamaban la mujer que convirtió el rechazo en luz. A pesar del reconocimiento, Rosa siempre encontraba tiempo para su soledad, para agradecer en silencio las vueltas del destino. En las noches, cuando todo quedaba en calma, se sentaba en el balcón de su nueva casa, observando las luces de la ciudad y recordando el día en que fue expulsada bajo la lluvia. Decía para sí misma que la vida es como un río, que aunque el agua se ensucie en el camino, siempre encuentra la forma de volver a ser clara. Sus palabras inspiraban a quienes la rodeaban, y muchos jóvenes comenzaron a acercarse a la fundación buscando orientación. Ella los recibía con paciencia, enseñándoles que ayudar no es solo dar dinero, sino tiempo, escucha y compasión.
decía que la verdadera pobreza no está en el bolsillo, sino en el alma de quien ha olvidado amar. Beatriz, ya mayor, observaba con orgullo cómo su alumna se había convertido en una líder admirada. Decía que nunca imaginó que aquella mujer humilde a la que conoció en circunstancias tan tristes terminaría transformando la vida de miles de personas. Rosa le respondía diciendo que todo lo que había logrado era el resultado de su fe en ella y que siempre sería su segunda madre. En uno de sus encuentros, Beatriz le dijo que su historia debía ser contada, que el mundo necesitaba ejemplos de humildad en tiempos de soberbia. Rosa se sonrojó y respondió diciendo que prefería seguir trabajando en silencio, porque el bien no necesita aplausos, solo continuidad. Con el tiempo, su nombre se volvió sinónimo de bondad. En escuelas, hospitales y comunidades rurales se hablaba de la Fundación Rosa del Alma, una organización que representaba la empatía y la esperanza. Ella seguía visitando cada sede, revisando personalmente los programas, asegurándose de que los recursos llegaran a quienes realmente lo necesitaban. Cuando alguien le preguntaba cómo lograba mantener la humildad pese a tanto éxito, respondía diciendo que nunca olvidaba quién fue ni de dónde salió, y que cada logro era una oportunidad más para agradecer. Así, Rosa se convirtió en una figura luminosa, un símbolo vivo de que el sufrimiento puede convertirse en bendición cuando se enfrenta con amor. Su nombre resonaba en todo México, pero su corazón seguía perteneciendo a los rincones humildes donde todo comenzó. Jamás perdió la sonrisa que conquistaba a quienes la conocían, ni la serenidad que le permitía seguir adelante sin rencor. Y mientras el país entero admiraba su historia, ella solo pensaba en una cosa, que ninguna riqueza es más grande que la de servir, porque había comprendido que el verdadero renacer no está en olvidar el pasado, sino en transformarlo en un puente hacia la esperanza. El tiempo había seguido su curso implacable, y con los años, la vida de don Ernesto, antes llena de triunfos y comodidades, comenzó a desmoronarse como un edificio que pierde sus cimientos. Las decisiones apresuradas, las inversiones fallidas y la falta de prudencia lo habían dejado al borde de la ruina. Su salud, debilitada por el estrés y los remordimientos, se deterioraba cada día más. En su mansión, que alguna vez fue símbolo de poder y elegancia, reinaba el silencio. Claudia, la hija altiva y orgullosa que había defendido con fiereza su posición, ahora recorría los pasillos con el alma cargada de angustia. Ya no había fiestas, ni risas, ni sirvientes. Los antiguos socios de su padre lo habían abandonado. Los bancos reclamaban sus deudas y los empleados de la empresa, sin recibir su sueldo, se marchaban uno tras otro. En medio de ese caos, el médico de la familia le dijo a Claudia que su padre necesitaba cuidados constantes, reposo y tranquilidad, pero sobre todo paz interior. Ella entendió que la enfermedad no solo había alcanzado su cuerpo, sino también su espíritu. Durante las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas y el sonido del reloj se hacía más lento, Claudia se sentaba junto a la cama de su padre y lo observaba dormir con el rostro pálido y cansado. En esos momentos, el peso de la culpa se hacía insoportable. Recordaba la noche en que Rosa fue expulsada de aquella misma casa, las palabras que ella misma pronunció con rabia, los ojos tristes de esa mujer que solo había querido amar. Pensó que el tiempo había sido cruel, pero en el fondo comprendía que la verdadera crueldad había nacido de su propio corazón. Intentó resistirse a la idea que la atormentaba, pero la vida se encargó de recordarle que el destino siempre vuelve a poner las piezas en su lugar. Una mañana, mientras revisaba papeles en busca de soluciones imposibles, un amigo de la familia le habló sobre una fundación que ayudaba a empresarios en crisis, dirigida por una mujer llamada Rosa del Alma. Claudia sintió un vuelco en el corazón. El nombre le pareció familiar,
pero se negó a creer que pudiera tratarse de la misma persona. Sin embargo, cuando vio la fotografía en una revista, sus manos comenzaron a temblar. Era ella, era Rosa, la mujer a la que había despreciado, ahora convertida en un símbolo de esperanza y prosperidad. Claudia no durmió esa noche. Pasó horas frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad y preguntándose cómo pedir perdón después de tanto daño. El orgullo que antes había guiado su vida se había transformado en una carga insoportable. Al amanecer, tomó una decisión. Se vistió con la ropa más sencilla que tenía, se peinó sin esmero y salió sin avisar a nadie. Llevaba en el corazón una mezcla de miedo, arrepentimiento y una pequeña chispa de fe. Cuando llegó a las oficinas centrales de la fundación, el edificio la intimidó por su grandeza. Las puertas de cristal, el logotipo grabado en acero, los jardines impecables, todo reflejaba el éxito que ella y su padre habían perdido. En la recepción, pidió hablar con la directora y dijo que su nombre era Claudia Gutiérrez. La recepcionista la miró con sorpresa y dijo que debía esperar unos minutos. Claudia se sentó, sintiendo que el tiempo se detenía. Su respiración era agitada y sus manos sudaban. Escuchaba a lo lejos el murmullo de las personas que entraban y salían, hablando sobre proyectos, donaciones y ayudas. Todo aquello la hacía sentirse pequeña. Finalmente, una asistente se acercó y le indicó que la señora Rosa la recibiría. Claudia se puso de pie con dificultad, como si el peso del pasado la hundiera en el suelo. Caminó por un pasillo decorado con fotografías de eventos solidarios, rostros sonrientes y frases sobre la bondad y el perdón. Cada imagen era un recordatorio de lo que ella no había sabido valorar. Al llegar a la puerta de la oficina, la asistente la dejó sola. Claudia respiró profundamente antes de entrar. Al abrir la puerta, vio a Rosa sentada detrás de un amplio escritorio de madera, revisando documentos. La luz del sol caía sobre su rostro, resaltando su serenidad. Ya no era la mujer tímida y callada que ella recordaba, sino una figura firme, elegante y llena de paz. Claudia sintió un nudo en la garganta y apenas pudo pronunciar su nombre. Rosa levantó la vista, la miró con sorpresa contenida y luego con una expresión suave le pidió que pasara. El amanecer de aquel día trajo consigo un aire distinto, como si la ciudad entera presintiera que algo estaba a punto de renacer. Rosa, sentada en su oficina, observaba desde la ventana cómo el sol iluminaba los edificios, recordando los años en que todo era oscuridad en su vida. Ahora, con la serenidad que solo da la experiencia, sostenía en sus manos los documentos que confirmarían el rescate de la empresa de don Ernesto. Había pasado semanas revisando balances, negociando con acreedores y movilizando recursos de su fundación para cubrir las deudas que amenazaban con destruir lo poco que quedaba del legado de aquel hombre. No lo hacía por reconocimiento ni por recompensa, sino porque su corazón le pedía cerrar el ciclo con compasión. Dijo a sus colaboradores que el dinero podía recuperar una empresa, pero solo el perdón podía recuperar un alma. Cuando todo estuvo en orden, firmó los últimos papeles y suspiró con una mezcla de alivio y gratitud, consciente de que el destino, una vez más, la había puesto en el lugar exacto para enseñar con amor. Mientras tanto, en la vieja mansión que ahora lucía desolada, Claudia cuidaba de su padre enfermo. Don Ernesto, debilitado pero lúcido, comenzó a mejorar poco a poco gracias a la atención médica que Rosa había dispuesto. Los medicamentos llegaban puntualmente, los gastos estaban cubiertos y un equipo de enfermeras se encargaba de todo sin aceptar pago alguno. Claudia comprendía que detrás de esa generosidad estaba la mano de la mujer a la que tanto daño había hecho. Cada día, mientras daba de comer a su padre, pensaba en la fortaleza de Rosa, en su temple para resistir sin odiar, en su capacidad de transformar el desprecio en misericordia. Una mañana,
Don Ernesto la llamó con voz débil y le dijo que había sido un necio, que había permitido que su orgullo lo cegara y que si Dios le concedía una última oportunidad, quería agradecerle personalmente a la mujer que había salvado no solo su vida, sino también su conciencia. Claudia no pudo contener las lágrimas. Dijo que también quería hacerlo, que no podía vivir más con el peso de la culpa. Su padre le tomó la mano y le pidió que fuera en su nombre, que le dijera a Rosa que, aunque tarde, había aprendido lo que era el amor verdadero. Al día siguiente, Claudia llegó de nuevo a la fundación. Esta vez, su rostro no mostraba soberbia, sino humildad y gratitud. Llevaba en las manos una carta escrita por su padre, pero más que eso, llevaba en el alma la necesidad de redención. Al entrar, todos la miraron con respeto, pues sabían quién era y lo que representaba aquella visita. Rosa la recibió en su despacho, donde el ambiente estaba lleno de paz. Claudia, sin poder sostener su mirada, se acercó lentamente, dejó la carta sobre el escritorio y cayó de rodillas. Dijo que había venido a pedir perdón, que fue injusta, cruel y ciega, que su corazón estaba lleno de rencor y miedo, y que ahora entendía cuánto dolor había causado. Sus lágrimas caían sobre el suelo como una confesión silenciosa. Rosa se levantó sin decir palabra. Rodeó el escritorio y la tomó de los hombros con ternura. Le pidió que se pusiera de pie y dijo que el rencor empobrece el alma, pero el perdón la enriquece, y que ella ya había decidido perdonarla mucho antes de que esas palabras fueran pronunciadas. Claudia tembló, y su llanto se transformó en un alivio profundo, como si por fin pudiera respirar después de años de asfixia moral. Rosa la abrazó con fuerza, y ese abrazo contenía todo lo que el tiempo y las palabras no habían podido sanar. Dijo que la vida les había dado una segunda oportunidad para ser familia, no por sangre, sino por comprensión. Claudia respondió diciendo que no sabía cómo agradecer tanta nobleza, que si pudiera volver atrás, cambiaría cada gesto de desprecio por un acto de amor. Rosa le acarició el rostro y dijo que no hacía falta cambiar el pasado, porque el perdón no borra lo vivido, sino que lo transforma. Le explicó que había aprendido que el verdadero poder no está en humillar, sino en levantar, y que quienes alguna vez la rechazaron fueron, sin saberlo, los maestros que le enseñaron a amar sin condiciones. Claudia la miró con los ojos llenos de admiración y dijo que su madre biológica le habló muchas veces de la fuerza, pero que hasta ese día entendía lo que significaba realmente ser fuerte. Y así, amigos, la historia de Rosa nos recuerda que la vida siempre da segundas oportunidades a quienes actúan con el corazón. Lo que comenzó como humillación se convirtió en una lección de amor, perdón y verdadera riqueza interior. Me encantaría saber qué fue lo que más te conmovió o sorprendió de esta historia. El poder del perdón, la transformación de Rosa o la manera en que el destino unió nuevamente sus caminos. Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. En este canal encontrarás muchas más historias inspiradoras, llenas de emoción, fuerza y esperanza. Puedes seguir explorando nuestros otros relatos, donde la bondad y la vida se cruzan en formas inesperadas. Gracias por llegar hasta aquí, por regalarme tu tiempo y tu atención. Eres parte de esta comunidad que cree que el bien siempre vuelve, y eso, amigo mío, ya te hace grande.